Hola, buenas tardes a todos muchachos, bienvenidos al módulo sexto del seminario Taller Multimedia. Eh, para hoy vamos a continuar viendo una extensión de la temática relacionada con el diseño de imagen vectorial, ¿ya? Hemos venido trabajando con una aplicación online que se llama Graphic Designer, que tiene las herramientas básicas para la creación y edición de este tipo de gráficos. Y pues hoy vamos a estar complementando, al igual que la clase pasada, con la introducción a Illustrator, donde estamos básicamente haciendo un recorrido de todas estas herramientas que ya manejábamos en la otra aplicación, de cómo se aplican en Illustrator para que ustedes eh, pues ya tengan un conocimiento previo cuando ya estemos trabajando en los siguientes módulos con Illustrator como herramienta auxiliar, ¿ya? Recuerden que va a ser una herramienta que vamos a estar necesitando para ciertos momentos cuando estemos trabajando en Photoshop, también cuando estemos trabajando en After Effects. Vamos a notar cuál va a ser, digamos, esa función que tiene esta herramienta cuando estamos haciendo una composición de mapa de bits. Entonces les voy a compartir pantalla, muchachos. Les pido que presten mucha atención. Quien todavía no tenga la herramienta, trate de tomar nota. Recuerde que la clase pues igual es grabada. Algunos, ¿por qué no? Puede que ya se estén pasando a Illustrator para la presentación del parcial, que era uno de los objetivos de hacer la extensión, ¿ya? Entonces yo les di el plazo para que ustedes tengan, ya sea para, pues, enfocarse en mayores detalles en el trabajo que ya están haciendo, en hacer consultas, investigación, el ejercicio de observación, pero también para que tuvieran tiempo para hacer esa transición, por si quieren trabajar en Illustrator, porque Illustrator es una herramienta pues, que nos tiene una cantidad de herramientas mucho más avanzadas que les va a permitir pues no tener muchas restricciones como tal, ¿ya? Entonces voy a compartirles pantalla. Bueno, ahí están viendo una pantalla donde dice introducción a Adobe Illustrator o no. Sí, profe. Sí, ok, bueno. Bueno, primero vamos a validar lo que hicimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada vimos herramientas creativas de texto, donde vimos el texto al trayecto y vimos cómo podemos agregar texto a formas personalizadas, que es un recurso muy utilizado en diseño gráfico, en diseño editorial y en general en cualquier aplicación o gráfico o pieza creativa que ustedes encuentren en cualquier plataforma digital, ¿ya? O sea que importante este punto. También vimos el convertir imágenes de mapa de bits en trazos vectoriales. ¿Okay? O sea, cómo tomábamos una imagen, si recuerdan a Jimi Hendrix, que lo vectorizamos y veíamos que podíamos manipular los colores, podíamos aplicar algunas deformaciones porque se convertía en vectores. Y hoy pues vamos a ver estos otros temas como son la pintura interactiva, algunos efectos básicos de fusión y de 3D que tiene Illustrator y vamos a hacer un ejercicio práctico donde vamos a estar trabajando con composiciones con varias mesas de trabajo. Ya vamos a ver esto incluso a qué corresponde, porque podemos trabajar con varias mesas de trabajo en el mismo documento. Así como en el Gravit se podían trabajar con varias páginas en un documento, o sea, podíamos crear varias páginas como si fuera un archivo de Word, pero aquí funciona de una forma distinta. Recuerden que ya el Gravit, pues cerramos el ciclo, ya lo que les entregué es suficiente para hacer el parcial, pero ya estas herramientas que les estoy mostrando aquí ya se nos queda corto la aplicación, porque ya son herramientas más avanzadas. Entonces, es válido que ustedes también reconozcan hasta qué punto una herramienta les puede ser útil y ya en qué punto se requiere ya de otra que tenga unas herramientas más extendidas. ¿Vale? Entonces,
Vamos a empezar. Espero que no se esté cortando nada de la pantalla, que ahí se ve bien. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con lo que es la pintura interactiva, ¿ya? Que suena, es más el nombre que lo que es realmente, ¿no? No es que sea algo pues así súper interactivo ni mucho menos, sino que les voy a mostrar. Entonces voy a abrir una hoja carta, por favor, quienes ya tengan Illustrator también háganlo. Listo, la próxima semana ya vamos a trabajar con Illustrator como herramienta, con Photoshop como herramienta principal. Bueno, ahí se ve todo el formato, muchachos. ¿Se alcanza a ver toda la ventana? Sí, profe. Es que esta pantalla a veces se corta algunas cosas. Ahí creo que se alcanza a ver. O sea, en la parte de arriba se lee Adobe Illustrator 2020 y alcanzan a leer abajo esta letrita que dice Selection. ¿Me confirman? Sí, profe. Ah, bueno, Sí. listo. Pues ya con eso quedo tranquilo. Bueno, chicos, entonces, ¿a qué corresponde esto que se llama pintura interactiva? ¿Ya? O sea, básicamente hay una herramienta acá, voy a ubicarla por aquí, que es el botecito de pintura. Vamos a ver si está. Bueno, es este, Light Paint Bucket, realmente este es el nombre que se le asocia en internet, es para que lo tengamos ahí como a la mano. Pero bueno, ¿cómo funciona eso? Primero, es cuando nosotros necesitamos colorear un gráfico que hemos vectorizado de pronto. Bueno, voy a tratar de demostrarles un ejemplo. Voy a hacerles un ejemplo primero aquí como si yo estuviera haciendo un dibujo y luego voy a vectorizar algún dibujo que esté mejor compuesto en internet. Le hago un image, un trace image, lo que hicimos con Jimi Hendrix, y podemos ahí utilizar la pintura interactiva, digamos que sería un buen ejemplo. En este caso, miren que voy a trabajar con una herramienta que no hemos utilizado que se llama el pincel. Lo pueden encontrar aquí. Con la tecla B de boca, pueden activar el pincel. Bueno, ahora más o menos en la primera hora hago llamado a lista, ¿vale? Para que no se preocupen, yo sé que algunos no quise llamar a lista iniciando porque algunos no se habían conectado. Entonces, miren la herramienta pincel cómo funciona. Básicamente funciona como una herramienta a mano alzada, con la diferencia de que pues tiene un grosor distinto y que tiene unas propiedades de pinceles que nosotros podemos modificar. Por ahora simplemente voy a hacer algunas líneas, voy a hacer alguna especie de planta, de pasto o de palma. Miren que estoy usando simplemente líneas. Y vamos a hacer aquí como el tronco. Es muy chévere porque deja como mucha fidelidad con el trazo que nosotros estemos haciendo. Y es muy libre, ¿no? Porque esto lo podría hacer a punta de nodos, pero ustedes ya saben lo demorado que es eso. Aquí traten de utilizar el pincel, quienes ya tengan el programa. Creo que Gravit pues era la mano alzada, pero no tenía un pincel como tal, o no sé si esté equivocado. Entonces, miren, estoy haciendo un dibujo ¿cierto? Como de un niño de kinder, ¿cierto? Miren, aquí una palmita, bueno, puedo colocar, digamos, unos cocos aquí. Entonces, si yo quiero pintar esto, ¿qué pasaría? O sea, miren, ¿qué pasaría si yo pinto esto? Vamos a ver qué pasa si yo le aplico un color. Bueno, en esta me funcionó. Vamos a ver en esta.
En esta también me funcionó. Pero miren acá. En estas, curiosamente, yo la dibujé y pues como que terminé ahí mismo donde arranqué. Y al parecer en esta también. Hasta aquí no necesitaría ninguna herramienta de pintura interactiva, ¿no? Pero supongamos en esta, quiero hacer un zoom aquí. O sea, lo que quiero explicarles es que con la herramienta de pintura interactiva, el programa se va a basar en lo que se está viendo, más no en la composición vectorial. Porque según la composición vectorial, esto yo no lo podría colorear. Miren que si le pongo aquí el color de relleno, él pues se va, porque esto es una forma independiente. ¿Ya? Miren, es una forma que no está unida. Y recuerden que para que una forma se rellene, nosotros con los vectores, ¿qué teníamos que hacer? Dar el giro completo, ¿cierto? Si yo lo dejo hasta aquí, esto no se me va a rellenar toda la forma. Entonces yo siempre debo cerrar. Y mientras los elementos estén cerrados, yo los puedo pintar. Esa es la norma de pintura que tienen regularmente los gráficos vectoriales. Pero aquí miren yo, por ejemplo, cómo hago para pintar la palma. Miren que la palma como si estos son puras líneas. ¿Ya? Entonces voy a hacer aquí un ejemplo, miren. ¿Ya? Esta parte que está aquí en la mitad yo no la puedo colorear. No hay forma. Porque todos los vectores están aparte. Ya vamos a ver cómo con la herramienta de pintura interactiva sí lo podemos hacer. Entonces, miren, aquí es muy sencillo. Quiere decir que pueden hacer cualquier dibujo, o sea, cualquier dibujo que ustedes. Es una herramienta que sirve mucho para trabajar con la mano alzada. Ojalá si tienen una Wacom o una tableta digitalizadora, perfecto. El pincel es demasiado sensible, es mucho mejor que el lápiz incluso. Porque el lápiz no tiene acabados en, en, en la, en el pincel, que pues nosotros lo podemos cambiar por acá arriba y también que tenemos varios tipos de pinceles que nosotros podemos trabajar. Pero pues esto no vamos a profundizar en ese tema. Entonces voy a pintar la palma. Entonces, para yo poder pintar los elementos necesito, bueno, voy a cerrar acá como para que quede el piso también. Debo seleccionar todos los elementos, miren, todos los elementos que quiero que estén en función de la pintura interactiva, voy a seleccionarlos y ahora sí voy a buscar esta herramienta que se llama Light Paint Bucket, ¿ya? Con la tecla K. Entonces la presiono y funciona dándole clic donde yo quiero pintar. Pero miren que en el icono donde yo voy a pintar aparecen como tres cuadritos, ¿ya? Miren que esos cuadritos, si yo uso las flechas del teclado, puedo cambiar por distintos tonos, ¿ya? O bien sea yo puedo seleccionar aquí un color, por ejemplo un café, ¿ya? Para que me quede definido. Y voy a empezar a pintar esta parte del tronco de la palma, ¿ya? Entonces, doy un clic y es lo primero que me va a decir, bueno, es una alerta de cómo funciona la herramienta. Que pues se trata de unos elementos que van a quedar agrupados. Entonces le damos OK y pues miren que ya puedo empezar a pintar basándose bueno, es simplemente con seleccionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí me salí. Voy a repetir el proceso acá. Tengo así el gráfico. Recuerden que estas líneas pues no dejan de ser líneas vectoriales, por lo cual los bordes yo los podría agrandar o yo los podría volver más pequeños. Entonces, sí notaron que cuando pinté, pues estas líneas se convirtieron automáticamente en una línea más delgada, ¿no? Entonces, eh, voy a hacerlo tal cual como lo hice anteriormente. Y ahora les muestro cómo solucionar para que no se nos pierda el acabado que ya nosotros tenemos. ¿Ya? Primero simplemente voy a pintar. Entonces, selecciono aquí, vamos a seleccionar el color. Con las flechas, miren cómo puedo cambiar los colores. Vemos que este se parece como tenía. Voy a pintar. Y entonces puedo cambiar de color. Voy a buscar los verdes. Este.
las flechas ahí se vuelven muy útiles. Voy a pintar esta parte de acá. Esta al parecer no quedó del todo bien cerrada. Vamos a ver qué está pasando. Ahora lo solucionamos. Y voy a pintar aquí los coquitos. Así como con café más intenso. Bueno, acá parece que algo ocurrió, ¿no? Ah, ok, miren. Miren que pues por lo menos deben estar las líneas cruzadas, o sea, se tiene que haber alguna especie de unión para que la herramienta la pueda interpretar. Entonces aquí me toca volver y ahora sí. Ahora sí con las flechas puedo pintar y ya está. ¿Listo? Entonces miren que sin muchas preocupaciones, sin tener que estar juntando todos los nodos, sin que cerrar todas las formas, podemos generar una figura muy rápidamente y aplica mucho, repito, para los dibujos a manos alzadas. Por ejemplo, ya les muestro aquí algunos ejemplos. Listo, chicos, ¿les enviaron el correo finalmente? Todavía nada de nada. Sí, profe, a mí sí me llegó. Ya me llegó el otro correo. Bueno, vale. Entonces, súper para que vayan haciendo también el paso a paso. Entonces, miren en qué casos nosotros podríamos utilizar eso. Si queremos colorear, por ejemplo, un dibujo como, a ver si tengo aquí un interés, como cualquiera de estos que no tenga color, como este, por ejemplo. No es el mejor ejemplo del mundo, pero supongamos que lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí. Pues mire, este es un dibujo que alguien hizo probablemente con unos marcadores. De hecho, más adelante ustedes podrían hacer ese ejercicio. Simplemente hacen un dibujo en un cuaderno o en una hoja, lo repintan bien con alguna especie de resaltador o de tinta, lo escanean o le toman foto y luego lo podemos vectorizar acá. Mientras tenga unas líneas bien señaladas, el proceso de vectorización va a ser muy bueno. ¿Sí se acuerdan del proceso de vectorización? El que hicimos con Jimi Hendrix. Entonces, Sí, selecciono la imagen y acá tenemos la opción que se llama Image Trace. En este caso voy a darle 3 colores o incluso este podría servir de pronto, Black and White Logo. Vamos a probarlo por ahí derecho. ¿Qué pasa? Miren lo bien que queda. ¿Ya? ¿Sí ven? Ahí ya se vectorizó totalmente. Entonces voy a darle expandir. Y listo, miren. Aquí ya tengo una figura totalmente vectorial con la cual puedo utilizar la herramienta que les acabo de mostrar. Repito, es esta que está aquí. Se llama Live Paint Bucket, ¿ya? Entonces, arranco aquí con el ejercicio de pintar. Deben con las flechas, repito, seleccionar algún color para que no les quede el tono como bloqueado. Y arranco a pintar. Miren que él va a seleccionar las partes que considera, pues que tienen alguna especie de relación, ¿no? Si fueran ustedes a colorear esto a mano, les tocaría hacer como en el fondo unas siluetas, así como se hacía con las sombras del Mario, ¿no? O las sombras de Luigi. Miren que esta es una buena herramienta para pintar sombras, precisamente, porque ustedes simplemente generan como una línea que intersecte la zona y con esta herramienta pueden pintar directamente y les crea automáticamente una forma, ¿no? Entonces, bien, en este caso, si mal no recuerdo si esto era azul, creo que esto era azul. Listo, entonces ahí les acabo de dar pues una buena alternativa si ustedes quieren digitalizar muy bien en vectores algún dibujo que tengan en un papel. ¿Ya? Para eso sirve el Image Trace. Lo pueden utilizar y pueden pintarlo, ¿ok? Entonces ahí está el ejemplo. Bueno, voy a devolverme aquí para que esto me quede con el look que tenía anteriormente. Bueno, me toca devolverme bastante, que me excedí.
Bueno, los programas regularmente tienen una cantidad limitada de comando Z, ¿no? De deshacer. Hay que estar muy pendiente. Vamos a ver, aquí me alcancé a salvar. Y eso ustedes lo pueden modificar siempre verificando las propiedades del documento, ¿no? Las propiedades del software. Entonces, miren, que hay algo que podemos hacer, chicos. Voy a mostrar dos ejemplos. ¿Qué pasa si yo estoy con la pluma y estoy haciendo como un relleno? Que me gustó, miren, un relleno. Estoy rellenando una parte de algo. O como si yo estuviera haciendo una especie de sombra aquí, ¿no? Que yo podría como que, hagámosle una sombra a esta. La sombra se ve rarísima, ¿no? Pero bueno, simplemente un ejemplo. Esto que la herramienta pluma me está generando siempre puros nodos vectoriales, o sea, es un trayecto, es una línea que yo puedo modificar. Pero ojo, que yo a las líneas las puedo convertir en formas. ¿Cómo convertir una línea en formas? Aquí muy sencillo, simplemente con clic derecho y yo le doy aquí, creo que es simplificar. Perdón, es simplificar. No es simplificar, es crear línea compuesta. Vamos a ver. Wow, se me perdió la opción. Un segundito. No. Wow, bueno. Bueno, creo que me falta una aquí por seleccionar. Bueno, me está haciendo quedar mal esto. Bueno, chicos, olvídenlo, se las quedo debiendo. Básicamente es cuando yo quiero que esto deje de ser un trazo y se convierta ¿qué? En una forma. ¿Ven? Me devuelvo acá un segundo, que de pronto la encuentro en el menú de objeto. Sí, sí, acá sí la encuentro, pero me toca cambiar de pantalla, entonces venga, les pido un momento. Lo hago desde acá. Es que el menú de propiedades de Illustrator se me queda en una pantalla y en el otro lado se me queda el programa. Entonces, desde acá creo que sí se los puedo mostrar. Entonces no apareció en el clic derecho, pero sí va a aparecer en las herramientas que están arriba, ¿vale? Entonces, abro Webex y vamos a cambiar de pantalla. A ver si me deja aquí cambiar selección. Y volvemos a compartir. Y digámosle que me comparta esta. Listo, chicos. Entonces, miren, ahora sí. Cuando yo quiero convertir, bueno, voy a volver a hacer el rayón de ahora. O sea, quiero que esto se me vuelva una forma, por si tengo algún dibujo, pues así que le hice una sombra, un cabello, yo qué sé. Para que esto deje de ser línea y se convierta como ya en una forma, entonces tenemos el menú objeto. Y la opción se llama expandir apariencia. ¿Ya? Expandir es cuando nosotros soltamos, ¿ya? Cuando vamos a liberar esos trazos. Entonces, si yo le doy expandir apariencia, miren que ya automáticamente esto ya no son líneas. Ya se convirtió en formas. ¿Sí lo ven? Yo sé que de pronto no notan mucho la diferencia, pero tiene mucho que ver. Y de hecho, miren que esta forma yo la podría con las formas compuestas, que aquí se llaman Pathfinder. Voy a buscarlo acá, Pathfinder. ¿Sí se acuerdan de esto, no? Miren, lo mismo que estaba en Gravit. Shape Modes de Pathfinder. Si yo le doy
esta de fusionar, miren que ya queda totalmente la figura como les decía, ¿no? Miren que ya se convirtió como en una mancha. Dejó de ser una línea y se convirtió en eso. Entonces, en este caso es lo que quiero hacer con la palma. Para que no se me vuelvan delgadas los strokes, entonces, una vez hacen este tipo de ilustraciones, la recomendación es expandir la apariencia y de esta forma, cuando voy a pintar nuevamente con la herramienta de pintura interactiva, van a notar que ya no se adelgazan los líneas, porque ya son prácticamente unas formas. Entonces se va a ver más fiel al dibujo inicial que había hecho. ¿Está claro, muchachos? ¿O les estoy hablando aquí mucha información? Sé que no todos pueden estar practicándolo por el tema del software, pero quienes sí puedan, aprovechen la oportunidad. Creo que ninguno está todavía en la universidad, ¿no? De los que van a ir. Yo les había dicho que tenía la intención pues de pronto de acompañar, a pesar de que vamos a estar en espacios, lo más probable es que estemos en espacios separados, como de poder acompañar de vez en cuando a algunos en la universidad, pero hice una consulta y no me dijeron que no puedo hacerlo. Sin embargo, voy a tratar de insistir, ¿vale? Pero me dijeron que no, y yo realmente tenía todas las intenciones de hacerlo. Bueno, entonces miren lo bien que queda entonces ya cualquier tipo de ilustración. Los invito a que tomen nota, la herramienta pluma. Busquen tutoriales de qué otras. Miren que hay varias plumas aquí. Bueno, solamente dos tipos. Pero en la herramienta pluma lo interesante es el tipo de pluma, ¿ya? Entonces les invito a que exploren. Miren que aquí si yo cambio de pluma, miren lo que comienza a dibujar esto. Voy a ponerlo más grosor. En la pluma importa mucho el grosor. Entonces miren que las plumas pueden tomar distintos acabados, ¿ya? Entonces acá pues bueno hay un número pequeño, pero se pueden importar plumas, incluso se pueden crear plumas, miren que dependiendo de lo que yo seleccione, así mismo voy a generar otras figuras. Entonces se vuelven como unas especies de clip arts que están acá. No está tan interesante que puede dar incluso como unos acabados ahí difuminados, que parece casi como un programa de mapa de bits, de píxeles. Entonces ya es, chicos, para que pues con estas bases que yo les estoy dejando aquí, ustedes puedan explorar mucho más este tema de los tipos de pinceles que se pueden trabajar. Bueno, entonces tenemos lista esta parte. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a iniciarlo, pues aquí les estoy explicando algunas cosas todavía. Bueno, pintura interactiva, quedó claro, ¿cierto, chicos? ¿Queda claro, muchachos, que existe un botecito de pintura que me va a interpretar a mí lo que se está visualizando más, no necesariamente que los vectores estén cerrados, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Están profe. embolatados. Sí, profe. Bueno, yo sé que para los que no tengan la oportunidad de utilizar Illustrator, pues, puede ser complejo, pero créanme que al conocer que existen estas herramientas, más adelante se nos va a facilitar el proceso. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué es esto de los efectos y fusión 3D, ¿ya? Vamos a ver qué tenemos por acá. Empecemos con la fusión. La fusión es una herramienta que está por aquí, mírenla, está acá, se llama Blend Tool. Blend significa como doblar, ¿no? Como Mezclar, ¿no? mezclar en algunos contextos, sí, como mezclar, como, sí. Bueno, entonces, tiene que haber una condición para poder hacer una mezcla, básicamente es entre figuras. Entonces, yo voy a dibujar aquí un cuadradito. Son herramientas para hacer efectos, ¿ya? Hay que entonces tener muy claro eso.
tengo un rectángulo aquí de cualquier color y voy a crear una figura poligonal o una estrella. Pongamos esta. Vamos a ponerla por aquí abajito y vamos a ponerle otro color. Ah, bueno, chicos, creo que a mí se me había olvidado la clase pasada. Aprovecho y lo hago pues aquí antes de hacer la mezcla de las formas compuestas en Illustrator. No las vimos. La clase pasada hicimos como un recorderis general de todo lo que sabemos hacer en el Gravit, cómo se aplicaría en Illustrator. Creo que nos hizo falta esta, ¿no? Precisamente el Pathfinder o las formas compuestas. Las formas compuestas aquí, ustedes las van a encontrar. Hay un icono muy representativo, pero creo que ya lo oculté. Recuerden que siempre que ustedes quieran abrir una ventana se van a Window, ¿no? A Window aquí se llama Pathfinder, también si lo tienen en español lo van a encontrar como busca trazos. Entonces miren, aquí está el Pathfinder, el cual funciona de la siguiente manera. Miren, unión, pues me va a convertir todas las figuras en una, ¿cierto? Si le doy, por ejemplo, recortar, me va a tomar las dos que están arriba y la del fondo va a recibir un corte, va a ser cortada. Entonces ahí lo pueden ver. La de intersección, ahí me decía que no puede trabajar con múltiples paths, tiene que ser dos. Entonces miren que ahí sí logro hacer la intersección. La de acá que sería excluir y hace esta diferenciación, ¿no? Tal cual como era en Gravity Designer. Aquí tenemos otras extendidas, ¿no? Como son la división ya, pero miren, me crea la forma, o sea, el círculo que antes estaba aquí completo, miren cómo la línea vectorial se dividió, ¿ya? Y queda esa forma. Esta puede ser muy útil cuando queremos cortar una parte de algo sin perder el origen. Acá tenemos lo mismo, miren, cómo conservarlas, pero se está fusionando. Estas son las extendidas, esta no la tiene el Gravit, ¿no? No las tenía ahí, tenía simplemente las 4 básicas. El merge, hace el merge completo, las de líneas y bueno, aquí ya paso un poco rápido. Entonces, bueno, ahí me pongo al día con eso. Entonces, Pathfinder, ¿ok? Hacer formas compuestas con el Pathfinder. Ahí nos colocamos al día. Entonces vamos nuevamente a la herramienta Blend Tool. Bueno, funciona de la siguiente forma. Tenemos que tener al menos 2 figuras, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que esta figura se va a relacionar en cierta forma con esta, ¿ya? Como hacer una especie de transición. Entonces el paso es seleccionar herramientas, seleccionamos la figura y luego seleccionamos la otra. Y miren que el programa se encarga de hacer como esa fusión, ¿no? Miren que incluso podría quedar más interesante si yo le hubiera quitado el contorno a esta. Miren que incluso funciona que esta no tiene contorno y que poco a poco se va llenando de contorno. Voy a quitarle el contorno a esta última también. Entonces, miren lo que se logra. ¿Verdad? Ya pues podemos jugar con la edición. O jugar con otro tipo de figuras, ¿no? Unas figuras un poco más compuestas. Por ejemplo aquí se me quedó sin contorno, por eso no se está viendo nada, ¿no? Le voy a aplicarle un color de relleno, y al círculo un color también de relleno. Entonces hago el mismo ejercicio. Entonces puede servir para tener eso sí, hay que estar muy conscientes en qué momento vamos a utilizar esto, ¿no? Para no hacer arte abstracto. Pero miren que puede servir. Incluso miren que podríamos explicarlo con una letra, ¿no? A propósito de las tipografías. Recuerden que las letras, para convertirlas en formas, debemos convertirlas en trazados o convertirlas en curvas. En Illustrator, ¿cómo funciona eso? Se meten aquí en Type. Mentiras. Lo que pasa es que yo me sé el atajo, ¿no?
Shift, coma no, es el que yo utilizo, que eso es convertir a curvas. Ya les digo cómo sería por acá. Shift, coma no, o Shift, Control O sería en Windows, ¿vale? Profe, yo intenté hacerlo y quedó una cosa negra. En la letra, Sí, profe, en eso que usted acaba de hacer de la estrella y el cuadrado. con con la estrella del cuadrado quedó algo negro. Bueno, recuerda agregarle propiedades al inicio y al final. O sea, esto es una interpolación porque tienes un punto A y un punto B. Ya el punto A, pues, asignale el color y mira que él te lo va a reemplazar, ¿vale? Entonces, haz el ejercicio. Ahí siempre va a quedar el histórico, tanto de la figura 1 como de la figura 2. Siempre va a quedar el histórico. Bueno, vamos a ver convertir a curvas aquí donde es. Vamos a Effects, Type. Mírenlo, aquí es Create Outlines, Shift, no. O sea que está en Type. Esta es, mejor dicho, sagrado. Recuerdan que yo les decía que cuando ustedes terminen un diseño y ya lo terminan por completo y no van a editar nada más, todos los textos, sean de párrafo y sean de títulos, logos y demás, deben convertirlos en outlines, en líneas. Aquí voy a convertir este texto en outlines. Voy a correr un texto de párrafo. Miren cómo quedaría un texto de párrafo en outlines o en convertir a curvas. Cuando terminamos un diseño, repito, debemos convertir a curvas. El texto aquí es editable porque si yo le doy clic, miren que yo puedo cambiar la letra, puedo escribir más, ¿cierto? Puedo ponerle propiedades. Pero una vez lo convertimos en outlines, el texto pasa a ser un dibujo. O sea, cada carácter pasa a ser un dibujo. Pero eso se tiene que hacer cada que ustedes finalizan un diseño. A eso se le llama arte finalización. Toda arte finalización no va a tener un texto editable porque la tipografía probablemente sea descargada, sea, ¿cierto? Sea diseñada y no podemos, en el momento en que nosotros convertimos a curvas, ya no es necesario tener la fuente instalada en el computador, entonces en cualquier computador o programa donde se vaya a abrir, nunca se va a perder la tipografía. Si por el contrario no se vectoriza, pues queda el archivo fuente que sí nos va a permitir modificar el texto, pero hay que tener la tipografía a la mano para instalarla en el computador donde va a ser abierto el archivo. Esto era como otro paréntesis. Recuerden que hoy es esta clase como de plus, que ustedes también me gustaría que pregunten cosas. Si ustedes dicen, profe, mira que yo me encontré con esto cómo se hace. Y de esa forma les puedo decir, eso se puede hacer con un programa de vectores o no, eso lo tienes que hacer desde un render 3D o eso lo tienes que hacer ya haciendo un retoque en Photoshop, etcétera, ¿listo? Digamos que de eso también se trata. Vengan, termino aquí y les doy espacio para que ustedes pregunten. Entonces miren que la A la convertí ya en trazados porque la puedo modificar, ¿cierto? Así como en Gravit, que esto se puede hacer. Y acá puedo, pues, no sé, vamos a crear una estrella nuevamente. Vamos a ver qué pasa, porque aquí ya cuando una forma básica como el cuadrado y la estrella tienen algo en común, ¿no? Y puede ser que el número de lados más o menos se puede llegar a parecer. Y lo mismo esta, pero aquí que ya hay como incluso una forma interna que es el ojal que tiene la A. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos la mezcla. Ponerle aquí un color como por colocar. La herramienta Blend, selecciona aquí, selecciona acá. Miren que sí algo hizo, ¿no? Pues hizo como trampa, pero lo hizo. ¿Ya? Y miren que aquí como que se bajó el ojal y bueno, lo asumió como simplemente una forma orgánica ahí. Y ya podemos jugar aquí con la distancia, si quiero que esté más apiñado o si quiero que esté más prolongado, ¿no? Si ustedes le dan doble clic a esta herramienta, les van a aparecer aquí unas propiedades. Digamos que por defecto, miren que él me saca 8 pasos. Si yo quisiera hacer lo mismo y que me saque simplemente menos cantidad de pasos, entonces podría hacerlo de la siguiente forma. Doble clic, siempre que uno quiera personalizar una herramienta,
cualquiera, con doble clic siempre le van a aparecer unas propiedades. No todas tienen. Yo quiero que aquí me muestre simplemente 4 pasos. Entonces, al momento de aplicar el efecto, solamente miren que se me resumió el número de pasos, ¿ya? Ponerle 2 pasos. ¿Ya? Entonces, miren ahí cómo va fusionando los elementos. Entonces, bueno, una de las herramientas de efectos, vamos a ver la de 3D. Supuestamente aquí se puede hacer 3D, ¿ya? Pues, obviamente, a nivel de ilustración. Entonces, bueno, la herramienta 3D, voy a dibujar aquí un cuadradito, voy a dibujar un elipse. Y si ustedes quieren aplicarle un efecto de 3D, miren que acá tenemos un menú que se llama efectos. De hecho, hay muchos más efectos, ¿no? Sería chévere irlos explorando. Vamos a ver qué pasa si le hacemos un efecto 3D a un rectángulo. Y vamos a ver qué le pasa si se lo hacemos a un círculo. Voy a cambiar los colores. Bueno, perdón, les había dicho si tenían alguna pregunta, muchachos, alguna pregunta sobre algo que hayan visto por ahí o algo de sus trabajos que digan, profe, ¿yo cómo puedo hacer esto? Si se puede hacer desde Gravit, si se puede hacer con vectores. Pues está todo claro, chicos. ¿Todo claro? Bueno. Bueno, en el chat vamos a ver qué ha pasado. No, hasta ahora no ha pasado nada. Bueno, entonces chicos, vamos a ver el efecto 3D. 3D, miren que aparecen 3 operaciones. Nosotros vamos a hacer un ejercicio práctico con 3D con Blender, que está por allá finalizando el segundo corte, que viene el módulo de software libre, ¿ya? Donde vamos a trabajar con Inkscape, pero pues lo estoy considerando porque ya trabajamos Gravity Designer, entonces podríamos hacerlo directamente con Illustrator, porque pues ya tienen una herramienta de software libre que puede ser práctica. También podemos trabajar con GIMP y vamos a trabajar con Blender en unos temas de 3D, ¿vale? Que es donde de alguna forma, pues de forma muy elemental, ustedes van a entender cómo es la metodología de trabajo en un software ya de 3 dimensiones. Aquí repito, este no es un programa 3D, Illustrator no es un programa 3D, simplemente basa esta lógica en trazados y en la perspectiva, ¿ya? Porque nosotros, acuérdense que volvemos un plano, lo volvemos tridimensional cuando le agregamos perspectiva o le agregamos profundidad. Entonces aquí hay 3 operaciones, la extrusión y el biselado. Tenemos la revolución y la rotación. Dependiendo de lo que vayamos a hacer, por ejemplo, si yo quiero hacer un cubo, la operación apropiada es el extrude, así tal cual como está. Entonces voy a darle extrude y miren lo que pasó con el cubito, ¿ya? Y aquí se me abre pues una herramienta de parámetros de configuración de gráfico. Entonces miren que aquí tengo la profundidad de la extrusión. La extrusión es como una especie de... Ya. Tranquilo que se la deja pata otra vez. Chico, el micrófono, Juan Camilo. Por ahí se activa el micrófono. Listo. Vale. Disculpe. La extrusión, chicos, es voy a mostrarles acá, que es una extrusión. Bueno, esa es una operación también muy de mecánica, o probablemente aquí no sea el contexto. Vamos a ver, extrusión 3D. Básicamente es cuando nosotros utilizamos un perfil para hacer una proyección, ¿vale? Entonces eso exactamente es lo que hace esta operación de extrusión, ¿ya? Entonces la profundidad de la extrusión me va a definir la distancia que va a tener. Miren que si yo le agrego un valor superior, se me va a... lo eliminé. Simplemente le cambio el valor. Y miren que va a variar, ¿no? Voy a ponerlo en 150 para que quede más cúbico, ¿no? Y desde aquí yo puedo cambiar la orientación. Miren que él hace como una operación en tiempo real. Entonces, si ustedes necesitan como tener una referencia
más tridimensional, pues pueden trabajar con esta herramienta, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Bueno, esto es simplemente si le vamos a quitar la tapa, que ahí pues ya queda distinto, ¿no? Ese de hueco. El bevel es el suavizado que van a tener las esquinas. Miren que hay un bevel clásico, no sé si ahí se alcance a notar. Y otros, ¿no? Miren que son básicamente como los acabados que tienen las terminaciones. Hay unas por defecto, pues voy a dejarlo así simplemente en ninguna. Incluso la superficie, ¿no? Miren que puedo dejarlo en superficie solamente líneas, sin ningún tipo de shading. Shading es como de acabado de iluminación, o el que teníamos ahora que es simplemente un diffuse shading. No, es muy limitado, no es que tenga pues aquí las grandes propiedades, pero puede servir, digamos, si ustedes están haciendo alguna ilustración donde quieren agregar algo de profundidad. Entonces ahí está la extrusión y el bevel. El bevel era el que le aplicábamos a esto. Vamos a ver entonces con el círculo. Si yo hago una extrusión circular, pues miren lo que voy a generar, ¿no? Miren que no es una esfera, sino que es simplemente una extrusión de este volumen. Quedaría de esta forma. Pero no es necesariamente una... Bueno, aquí hay simplemente la posición, cambio de vistas, miren que lo simula muy bien. Las distintas vistas, o sea, de frente, de lado, girado en el eje trasero, en el eje derecho, eje de arriba. Miren que hay como unos presets de la visualización, ¿no? Vistas isométricas, ¿ya? La isometría y la perspectiva son muy distintas, ¿ya? Entonces, básicamente, pues, ahí ya comienzan a aplicarse algunos conceptos del dibujo técnico que, bueno, pues, tener como fundamentos. Bueno, ahí vamos a ver entonces cómo lograr las otras formas de esos efectos. Bueno, aquí tenemos la revolución. La revolución me está generando... Bueno, al parecer para hacer el círculo, como que, bueno, ya les explico cómo podríamos hacerlo la esfera, ¿no? La esfera porque no tenía aquí una forma... Sí, no, por aquí no fue. Entonces, bueno, dejemos la esfera de tercera. Les voy a mostrar para qué sirve la revolución. La revolución también es una técnica de construcción de objetos tridimensionales y se basa en... ustedes no sé si han visto cómo hacen las vasijas de barro. ¿Cómo se llamará eso? No sé si ustedes alguna vez han visto, sería chévere que vieran un videito de esto. Si les muestro esta imagen, ustedes me imagino que saben a qué corresponde, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Alguien ha hecho alguna vez una vasija de barro? No, profe, pero sí lo he visto muchas veces. Pero sí, bueno, básicamente funciona porque hay un objeto haciendo una revolución y uno le va dando como la forma, ¿cierto? De hecho, así se hacen las botellas de vino, se hacen las copas, se hacen los vasos, bueno, infinidad de cristalería se hace con esa técnica de revolución. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a construir, así mismo definimos si es una extrusión o si va a ser una revolución. Entonces, por ejemplo, si se tratara de una botella, entonces yo debo construir el perfil. Entonces voy a construir el perfil, o sea, como partir a la mitad de una botella. Viene siendo como el tema de sólidos de revolución de cálculo 1. ¿Cómo? Eso es un tema de cálculo 1, sólidos de revolución. Ah, claro, sí, Revolución por supuesto. que se hace con las derivadas.
Exacto. Entonces mira que aquí tengo el perfil de una botella. Entonces te dicen, bueno, ¿y cómo voy a formar una botella con eso? Pues para eso está la operación de 3D revolución. Bueno, lo hizo al contrario, pero yo eso lo puedo modificar. Yo puedo modificar la distancia. Creo que aquí en el offset. Ah, no, perdón. Aquí está del left edge. Disculpen aquí si de pronto salen algunos resultados no controlados. Debido a que estoy moviendo los parámetros así sin mucha precaución. Pero miren el perfil que yo hice. ¿Ya? Voy a construir otro, uno de pronto más como una botella de vino para que, claro, o sea, no con tanta curva. O como una botella de este vodka Absolute. Ahí está. Absolute. Voy a ponerle un colorcito distinto. Object. Efecto. Recuerden que también aquí solamente hemos visto aquí un solo efecto, pero hay muchos más que ustedes podrían explorar. Cambio, miren que pues aquí lo importante es dependiendo del lado en el que yo haya hecho el perfil, ¿no? Lo estoy haciendo en el lado izquierdo, si lo hubiera hecho en el derecho, pues de una caería, entonces le digo desde el derecho que lo haga. Entonces ahí ya queda la operación. Si yo muevo el vector, miren que eso va a influir directamente en la forma, ¿ya? Influiría directamente en el modelo. Es algo interesante, ¿no? Algo interesante para trabajar. Repito, pues es simplemente un recurso. No es muy utilizado porque pues este no es una herramienta de 3D ni mucho menos, ¿cierto? Pero para hacer algún tipo de boceto, de visualización y que requiramos de pronto de que esté en este ambiente vectorial, pues nos va a servir porque aquí yo ya podría, digamos, diseñar una etiqueta o ponerle alguna especie de información, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ya, pues, simplemente son recursos, ¿no, muchachos? Bueno, la revolución, perdón, la cual me queda faltando acá en efecto 3D rotate. Bueno, básicamente va a ser simplemente una proyección, ¿no? Realmente es más útil cuando ya tenemos un diseño muy establecido, ¿no? O sea, supongamos que ustedes tienen un cartel que ya tiene información, tiene texto y ustedes quieren darle como un giro, pues ahí utilizaríamos esa forma, ¿no? No sabría aquí de pronto cómo explicarlo rápidamente. Supongamos que tenemos aquí una serie de elementos, como un tramado, una textura. Entonces yo quiero lograr alguna especie de perspectiva, digamos si estoy haciendo una visualización de algo, ¿no? De un cuarto, de algún espacio arquitectónico. O sea, quiere poder rotar y él simplemente va a tomar todos esos elementos y pues va a utilizar todas esas propiedades de giro. A la hubiera estado agrupado pues para que hubiera quedado mejor porque miren que él deja ahí como una especie de, como si estuvieran separados. Entonces, ya va a facilitarse un poco más en figuras complejas. Bueno, chicos. Y ya nos quedaría faltando el último tema que tiene que ver con el ejercicio práctico. Bueno, ya tenemos entonces fusión 3D, efectos. Ya pues les dejo la recomendación, busquen qué otros efectos se pueden trabajar en Illustrator. Recuerden que estamos cerrando el módulo de vectores.
Y ahora, composiciones con varias mesas de trabajo. Vamos a ver qué es ese tema de las mesas de trabajo. Entonces, para eso, ¿para qué nos va a servir las mesas de trabajo? Ya les muestro. Bueno, ¿qué es una mesa de trabajo? Aquí en este caso la mesa de trabajo corresponde a la zona blanca que está aquí, o sea, al tamaño carta que creo que fue el que creé al comienzo, ¿ya? O sea que mi hoja de papel viene siendo como una mesa de trabajo, ¿ya? O una mesa completa. Acá en Windows nos vamos a encontrar con una ventana que se llama Artboards, ¿ya? O mesas de trabajo. La traducción en español sería mesa de trabajo. Si tienen el programa en español, le va a aparecer como mesa de trabajo. Aquí les va a aparecer como Artboard. ¿Listo? Entonces miren que por defecto nosotros tenemos solamente un Artboard, pero yo puedo tener varios Artboards. O sea, yo puedo crear aquí una revista. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago yo para crear una revista? Hace mucho tiempo en Illustrator no se podía crear una revista porque no existían los artboards. O sea que si tú querías hacer un documento de varias páginas, tenías que crear en cada archivo, o sea, por cada página un archivo distinto. Entonces eso era algo totalmente engorroso. Lógicamente Illustrator no era un programa para hacer eso. Para eso existían otras aplicaciones, otros software especializados en editorial. Illustrator siempre se basó en un programa de ilustración y de temas artísticos, ¿no? De composición, de pósters, de diseños, basados simplemente en un artboard. Entonces, pues ya con el pasar del tiempo y la necesidad de tener un programa que además de eso me permita a mí generar otro tipo de recursos pues digitales o impresos, se vinculó los artboards. Obviamente estoy hablando de hace muchos años, porque los artboards pueden existir hace, ¿qué? 10 años en Illustrator más o menos, incluso más. Entonces miren que tengo un artboard y yo puedo crear varios artboards. Esto sí, como repito, en Gravit podemos crear varias páginas que sería como lo mismo, pero aquí vamos a tener una ventaja y es que los artboards, miren que si yo, que lo hice, lo cerré, bueno, aquí está Artboards, en esta pestañita, es esta que está aquí, el icono. Si yo creo con más, miren lo que ocurre. Se me creó una página al lado, ¿cierto? Se me creó una página al lado. Vamos a crear otra. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que yo puedo tener el mismo espacio de trabajo y esta es la página 1, esta es la página 2 y esta es la página 3, a las cuales podemos colocarle nombres. Página 1, página 2, página 3, etc. Y de esta forma, si yo creo una composición de gráficos, ya voy a poder guardar como un documento en PDF y voy a tener como ya un documento multipágina, ¿ya? Que si lo guardo en PDF, pues ahí podría tener la posibilidad de tener un documento multipágina. ¿Para qué vamos a utilizar esto para el ejercicio que quiero mostrarles hoy? Aquí me devuelvo a mis Jamboards. ¿Para qué nos puede servir trabajar o dominar muy bien el tema de los artboards o las mesas de trabajo? Miren lo que vamos a empezar a hacer. Hay un tipo de contenidos que se maneja en algunas redes sociales, como lo son Instagram, ¿cierto? Que se llaman carrusel, posts de tipo carrusel. ¿Saben a qué me refiero? ¿Alguna vez se han encontrado alguno? O ni idea, o ni sabían que eso se le llamaba así.
o no saben qué es un carrusel. ¿Qué es un carrusel? ¿Quién me dice qué es un carrusel? Yo creo que es Ajá. como una secuencia de las imágenes, ¿no? Ujú. Sí, unas imágenes en secuencia. Bien, buena definición. Exactamente eso. Entonces, mira, una red social como Instagram, que cuando ustedes agregan varias fotos y ustedes deslizan hacia la derecha, ven que va como corriendo, ¿no? Los carruseles son, pues, cuando tenemos al menos unas tres imágenes, ¿cierto? Ya se le puede denominar carrusel de imágenes, porque son rotativas, ¿ya? Son rotativas y están en secuencia. Entonces, pero ¿cuál es la idea más allá de un carrusel? Es que nosotros podamos componer una imagen que esté integrada y que además nos vaya como contando algo, ¿no? Como una especie de storytelling, que eso ya es algo que tiene que ver más allá de, de la imagen del diseño que tengamos ahí y tiene mucho más que ver con el contenido, ¿ya? O sea, con la información que se va a encontrar ahí. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace un carrusel. Voy a tratar de, voy a buscar aquí un ejemplo de carrusel para que directamente desde la red social para que quede mejor ilustrado. Porque, bueno, muchas personas podrían hacerlo haciendo recortes y todo porque las imágenes deben coincidir. Pero vamos a ver si aquí me encuentro unos muy interesantes. Bueno, miren, por ejemplo, este. Entonces miren la imagen y miren a medida que yo la voy corriendo, si ven que tiene el mismo fondo. Bueno, en el celular sería más práctico visualizarlo porque ustedes pueden ir lentamente y van a notar que la imagen tiene una relación, ¿cierto? Ya les muestro otro ejemplo. Miren en este caso. Miren la figura que tiene el fondo, miren el verde, el azul, miren cómo aquí continúa, ¿ya? Miren que aquí tenemos una carretera, sí, una bicicleta, una ciudad, sino que pasa a 1000 y de pronto, pues bueno, no lo alcanzan a percibir, pero lo que quiero mostrar es esto. Miren que hay una integración entre el fondo y el contenido, ¿vale? ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Bueno, este ejercicio, repito, es bonus, no tienen que entregarlo, pero los invito que hagamos el ejercicio todos. Recuerden que ustedes tienen un parcial el martes, no quisiera dejarles tarea, pero pues sí quiero que vean cómo se hacen este tipo de imágenes. Entonces les voy a dar un tema. El tema va a ser, vamos a hacer el top 5 de la clasificación de pilotos de la Fórmula 1. Y vamos a trabajar con un vector que yo les voy a pasar, ¿vale? Vamos a hacer una vista desde arriba y vamos a hacer una carretera, vamos a ubicar 5 carros y a cada carro le vamos a poner una información que corresponde a los 5 pilotos que van en el top 5 del campeonato de la Fórmula 1. Entonces, ya les muestro cuál va a ser el vector.
¿Dónde está? Jessica. Bueno, yo les voy a pasar un carrito como este en el CBG, ¿vale? Miren, este carrito azul y nosotros vamos a tener que modificar los colores con una herramienta que tiene Illustrator que es súper buena cuando queremos cambiar varios, o sea, para no tener que cambiar uno por uno los tonos, sino que esta herramienta nos va a reconocer por grupos qué tonalidades se encuentran y simplemente nosotros al asignar un nuevo color vamos a generar nuevas figuras o nuevos colores, ¿ya? Debido pues que no todos tienen el mismo carro. Entonces, chicos, aquí ya se les voy a compartir por Classroom. Bueno, mientras tanto, cuéntenme si alguno por ahí ya ha seguido las instrucciones para instalar el VPN y cómo le fue. ¿Alguien pudo? Recuerden las líneas de soporte que les puse en el chat, ¿vale? Para que podamos solucionar eso y trabajar ya full la próxima semana. ¿Alguno lo intentó? ¿O ninguno? Pues yo no lo intenté, profe, aún. Bueno, entonces lean los documentos que les mandaron, dejen todo listo porque creo que la primera vez es que pues tienen que hacer como la configuración que es sencilla y ya después simplemente con loguearse van a tener el acceso de forma rápida. Bueno, entonces ya les estoy subiendo el archivo. Bueno, mientras tanto, ¿quién me dice de qué tamaño podemos hacer ese post? Es para Instagram. ¿De qué proporción en píxeles? A ver, busquen en Google a ver qué les aparece. ¿No debería ser cuadrado, profe? Sí, sí. Para Instagram es Mil cuadrado. ¿Sale? 1080 por 1080, profe. ¿Cuánto? 1080 por 1080. 1080, sí, es un buen tamaño. Cuadrado es perfecto, o sea que puede ser 1000 por 1000, 800 por 800, 1080 por 1080. Digamos que el estándar es 1080 por 1080. No recomendaría hacerlo menos de 800 por 800 porque ya pues, debido a la calidad de las pantallas comienza a verse pixelado. Entonces, bueno, ya pueden ingresar a Classroom y van a descargar un archivo que se llama F1SVG para el ejercicio práctico. Liviano. Básicamente lo que les explique ahora, pues ya define el de resto lo que hay que hacer, ¿no? Porque ya lo demás es simplemente diseño. Listo, ya se los compartí muchachos ahí en el Classroom, es un archivo SVG, así lo van a encontrar. Van a descargarlo, le dan pues clic derecho, descargar. Mientras tanto, entonces, pues yo voy a crear un documento nuevo, miren que estoy cerrando. Entonces, ¿cómo creamos documentos nuevos? El botón de crear nuevo, ¿cierto? Ojo que aquí ya tengo un tamaño para personalizar, entonces me voy a seleccionar los píxeles
porque es un diseño digital y voy a crear un documento de 1080 por 1080, que es una proporción cuadrada debido pues para optimizar el tamaño en Instagram, ¿ya? Para que se vea de la mejor forma. Vamos a darle entonces aquí color RGB y resolución 150 puede estar bien. ¿Por qué me aparece una alerta aquí? Bueno, vamos a darle crear. Y pues ya tengo aquí una estructura cuadrada, ¿cierto? Entonces, para hacer este tipo de composiciones, vamos a tener que trabajar con varias mesas de trabajo, porque si cada uno me saca como en revista, ¿cierto? O sea, un página 1, página 2, página 3, al momento de exportar, pues él lo que me va a hacer es exportar cada uno de estos elementos de forma independiente. A la hora de subirlo a la red social, ya pues él va a hacer el efecto como si se tratara de una tira, ¿ya? O de un carrusel. Entonces las imágenes van a estar muy bien relacionadas. La clave está en que los elementos pues estén bien dispuestos en el espacio y que el fondo sea coherente, por supuesto. Entonces atención aquí. Miren lo que voy a hacer antes de importar el vector. Voy a acomodar mi mesa de trabajo. Pues yo creo que como son top 5, pues mínimo van a haber 5 páginas. Y eso que si colocara un título, pues digamos que bueno, podría ser... Sí, podrían ser unas 5. Entonces voy a generar 5 de estos documentos. Entonces recuerden, aquí en el menú de Artboard, aquí en el icono de Artboard o en Window, Artboard, con el más, voy a crear varios de estos documentos. 1, 2, 3, 4, hasta que me queden 5. Ahí ya tengo 5 mesas de trabajo. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 4 hojas listicas para trabajar, ¿cierto? Esta es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Bueno, repito, crean el documento 1000 por 1080 por 1080, se van a Window, buscan los Artboard y ahí simplemente es con el más crear unos 4 documentos más. ¿Qué pasa? Miren que el documento por defecto está dejando unos márgenes que pues no me van a funcionar si la imagen va a estar fielmente conectada. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo juntar las hojas para que me queden bien pegadas. ¿Cómo se hace eso? Miren que hay una herramienta súper útil que se llama la Artboard Tool. Con Shift Command nosotros la podemos activar. Entonces, la Artboard Tool, miren que si yo le doy clic y selecciono alguna de las hojas, me aparece incluso la modificación del espacio o el tamaño. O sea que yo por medio de esta herramienta puedo cambiar el tamaño de una de las hojas. Pero en este caso, pues eso no es lo que voy a hacer, pero sí voy a hacer es juntarlas un poquito. Miren que así como me permite modificar el tamaño, me permite moverlas a cualquier lugar del espacio. Obviamente siempre va a seguir siendo la hoja 2, pero yo la puedo colocar en el espacio donde yo quiera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a juntarla junto al Artboard 1. Ven que ahí me aparece el Artboard 2. Entonces lo voy a juntar exactamente, que me queden pegados con esta herramienta Artboard Tool. Vamos a juntarlas todas. Listo. Esto digamos que es lo que me va a garantizar a mí que la figura quede perfectamente junta y que no vayan a haber cortes, ¿ya? Entonces miren, ahí alcanzamos a ver pues que se ve la línea, pero esto realmente está exactamente donde termina este límite, empieza el otro formato. Entonces esto digamos que es lo más exigente del ejercicio, es esta parte. Ya lo demás es acomodar el diseño en este transcurso de figuras. Entonces aquí es donde yo empiezo a hacer la ilustración, ¿cierto? Que podría hacerla, voy a hacer una carretera así como medio ondulada, pero no mucha.
con el pincel y la voy a pintar con una figura, con el bote mágico para practicar lo que les mostré. Entonces, miren, hago aquí como la carretera. Más o menos así. Bien, la hice y selecciono todo. Quiero que me quede con este grosor. O bueno, no necesariamente, simplemente quería la forma. Si quiero pulir algo, pues uso los nodos para que quede como más suavizado el tema de la curva, simplemente moviendo algunos nodos. Y bueno, ya por último, entonces selecciono todo, voy con la herramienta de pintura, voy a seleccionar un color gris, color carretera, ok, y ya estuvo, ¿cierto? Miren que esta línea pues va a estar muy bien conectado. Ya pues si quiero ponerle un fondo, regularmente estos son zonas campestres, entonces puede haber como una zona verde. Lo importante aquí es pensar en el fondo como un todo, ¿no? Como un todo, ¿no? Que al final todo hace parte de la misma composición. Y voy a señalar aquí como una línea punteada de carretera. ¿Cómo la puedo hacer? Con una línea, y acuérdense que yo el contorno lo puedo convertir en líneas punteadas. ¿Sí se acuerdan? Eso lo hicimos en Gravity Designer. Perdonen si voy rápido, pues realmente es para mostrarles cómo es el efecto del ejercicio. Ya cada uno pues puede dedicarle tiempo a los detalles que quiera agregar. Miren que todavía no he importado el carro, ¿no? Y aquí pues le digo simplemente la línea. Miren cómo es la línea punteada aquí en Illustrator. También lo vimos en el Gravity. Para yo agregar una línea punteada, la selecciono y aquí donde está el menú de Stroke o acá en propiedades donde dice Stroke, que aparece además el puntaje, si yo le doy clic aquí es para cambiar el color, pero si yo doy clic aquí donde dice Stroke, me van a aparecer todas las propiedades de configuración de Stroke, así tal cual como lo tenía el Gravity Design. Y si quiero una línea punteada, pues bueno, le digo que sea una línea dashed line, y dependiendo ya de la distancia que quiera marcar, si le pongo un valor mayor al 12, de pronto 24, más, por ahí 50, para que no queden las líneas tan separadas, incluso más. Claro, es que la imagen está grande, ¿no? Porque si estamos hablando de 1080 por 1080, al proyectar esta imagen a la derecha, pues pueden hacer la multiplicación por 5 y ya tenemos un formato bastante largo. Entonces, por eso las unidades comienzan a exigirme una mayor valor. Entonces, miren, ahí hice rápidamente una línea punteada. También, si quería de pronto aplicarle más arte al tema, podía haberlo hecho con la pluma, pero de pronto me queda más impreciso y me puedo demorar más. Ahora sí, voy a importar nuestro gráfico. ¿Cómo importar un gráfico en Illustrator? Pues vamos a ver qué pasa si yo arrastro el archivo SVG que ya descargué, si lo arrastro acá. Vamos a ver qué pasa. Me lo abre, pero me lo está abriendo en otro documento. Miren el carrito. ¿Sí ven? Me lo está abriendo en otro documento. Pues yo qué podría hacer? Copio y pego, ¿no? Selecciono el carro, comando X y lo pego. Y bueno, lo solucioné. Otra forma es directamente aquí en File,
con la opción Place. Place es cuando queremos colocar cualquier tipo de objeto, sea imagen, sea fotografía. Es la forma de hacerlo con Illustrator. Entonces voy a importarlo para que me quede en el mismo formato. Ya les mostré que si lo abrimos por el otro lado, pues bueno, se me va a abrir una pestaña nueva y yo voy a poder cambiar entre pestañas. Pero si quiero hacerlo directamente acá, pues le digo Place, busco el archivo y le digo ubicar y lo va a importar y me lo va a colocar probablemente en todo el centro o en el lugar, o mentiras, miren que me aparece incluso el cursor y me dice póngalo donde usted quiera. Entonces voy a colocarlo por aquí afuera debido a que tiene un recuadro blanco que no necesito. Entonces voy a desagruparlo y lo borro. Bueno, traten de dejarlo hasta aquí. Les doy un tiempo de 4 minutos para que alcancen a tener una composición similar, que ya tengan el carro y que tengan la carretera, ¿vale? A continuación, entonces, lo que voy a hacer es duplicar el carro. Vamos a modificar los colores con una herramienta también la podemos llamar como interactiva para cambiar colores, para que la conozcan. O sea, cuando ya tenemos gráficos con una gama cromática definida, nosotros podemos modificar esas gamas cromáticas de forma rápida, sin necesidad de estar desagrupando y pintando uno por uno y haciendo retrocesos. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Sí les está pareciendo práctico? ¿O voy muy rápido? ¿Sí están entendiendo? Me interesa que entiendan por lo menos el paso a paso, o sea, cuáles son esos recursos que yo estoy utilizando para llegar a estos resultados. Me importa más que nos quede pues exactamente el método y dónde queda la herramienta y todo esto. Me interesa es que miren cómo se está solucionando en este caso el tema de un carrusel. Estamos ubicando varios formatos uno seguido del otro y ahí estamos haciendo una composición que va a ser totalmente integral, va a estar totalmente ligada. ¿Vamos bien, chicos, o voy muy rápido? ¿Están ya perdidos? ¿Necesitan explicación en algo? Los escucho. ¿Todo bien, muchachos? Hasta ahora el silencio de ustedes siempre ha sido buen síntoma. Les ha funcionado. Hasta ahora vamos súper bien. Pues están relajados ya porque el ejercicio pues es simplemente no es para entregar. ¿Todo bien, chicos? Sí, profe, Bueno, pues no, dale, cuéntame. no tengo, o sea, es como de irle agarrando práctica a las herramientas porque, por ejemplo, yo me instalé Illustrator en el computador y para poder, hasta ahorita no sabía cómo importar un vector a la aplicación. Pues me tocaba, así como le hiciste al inicio, que uno lo abría y se lo abría como en otra página y luego ya copiarlo y pegarlo ahí de nuevo. Ok. Igual no está mal, ¿no? Hacerlo, miren que muchos procesos que se hacen al final nos pueden llevar al mismo resultado. En algunos casos uno preferiría abrirlo aparte porque a veces los vectores que estamos importando pueden tener información que no necesitamos. Entonces, si estamos importando algo muy grande, pues todo eso se nos vendría acá si lo ponemos en place. En cambio, si lo tenemos en otro documento, pues simplemente sacaríamos lo que necesitamos. Entonces, básicamente es cuándo es útil o no. ¿Listo? Pero igual cualquiera de las dos formas está bien. Es como el mensaje que quiero dejar claro. Súper. Bueno, para quienes ya conocen Illustrator y que tienen experiencia, sé que hay algunos estudiantes que ya trabajan incluso con otras herramientas, pues me imagino que algunas de las que les he mostrado las conocían, otras de pronto siempre están ahí, nunca los usamos. Repito, mm, yo no utilizo la mayoría de estas herramientas, o sea, las más útiles son lo que estoy haciendo aquí de trabajar con las mesas de trabajo, por supuesto la pluma, el texto, la herramienta de lápiz, la de pincel, perdón, la de pencil,
la de pluma, perdón, y los colores, bueno, los colores degradados y demás, pero hay muchas herramientas que realmente no se alcanzan a utilizar. Además que cada una de estas herramientas tiene a su parte, a su vez, una cantidad de configuraciones avanzadas, ¿no? Eso ya depende de lo que estén haciendo. Así ya tocaría recurrir al manual. Una recomendación que yo siempre le doy a las personas de todos los programas, miren que todos los programas, o al menos los de Adobe, tiene un botón de Help. Y en ese Help tenemos aquí el manual, siempre está ahí a la mano. Miren, si ustedes quieren conocer específicamente algo, no necesitan dar mucha vuelta, simplemente se meten en Illustrator Helps. Entonces miren que aquí hay tutoriales y eso los va a llevar a el manual que está en línea y ahí pueden buscar por temas específicamente lo que necesitan y siempre está ahí a la mano. Entonces es un recurso pues muy que se puede llegar a utilizar y que ustedes lo tienen ahí sin necesidad de voltear tanto. Bueno, entonces, si ya estamos aquí, entonces voy a comenzar a ubicar los carros en la posición que corresponde, ¿ya? Digamos que la primera hoja la voy a dejar como para un título, entonces este carro lo voy a dejar así como entrecruzado, o sea, que como que haya un pedacito de él aquí, pero no está del todo. Como es un carrusel, al momento en el que el mouse, perdón, en el que el dedo haga el slide hacia la derecha, pues incluso hasta se podría representar la velocidad. O sea, cuando terminen el ejercicio, hagan la prueba de subirlo a su canal y se van a dar cuenta que es interesante hacerlo pues, en este contexto, digamos, de vehículos, de velocidad y todo esto, porque pues, el movimiento va a ser coherente con el movimiento del dedo, entonces se va a generar la sensación de movimiento. Entonces, esto permite como hacer gráficos un poco más, sí, como más creativos, ¿no? Que no se vean planos. Entonces, la mayoría les voy a manejar así como en el mismo concepto, que haya como una parte del carro ahí como que todavía cruzada. 2, 3, 4. Bueno, como sea, tengo que hacer distribuir los 5 aquí. Si no, me tocaría crear una nueva ¿qué? Un nuevo formato. Entonces este va a ir como más acá. Listo, ahí creo que queda bien. Bueno, entonces, ahora lo que tengo que hacer es, pues no todos tienen el mismo color de carro, quienes hayan, pues, es un deporte no muy popular, pero de pronto a alguno de ustedes les gusta, pues cada escudería, cada piloto concursante, pues tiene un vehículo de un color distinto, pues para que se diferencien, ¿no? Solamente los que comparten en común algún mismo equipo de escudería, pues van a tener un carro del mismo color. Uno de los más clásicos, digamos que puede ser la Ferrari, ¿no? De los más conocidos. Entonces miren que aquí tenemos distintos pilotos. Por ejemplo, el número 1 viene siendo Lewis Hamilton. Luego pues le siguen el resto. Esta es la clasificación del 2020, según las últimas carreras. Entonces voy a ir acomodando esta información con el puntaje y el nombre. ¿Ya? ¿Ya? Incluso, pues, si quisiéramos ir, vamos a ver qué pasa si copio esta imagen, que ya sería mucha información y no sería coherente con el estilo que estoy manejando, que es vectorial. ¿Ya? A no ser de que miren que las imágenes están incluso en PNG, podrían llegar a ser funcionales. Vamos a ver qué pasa si le hago un image trace aquí de 6 colores, de pronto
podría ser interesante, ¿no? Como integrar el vector con la foto. Voy a hacer simplemente el ejemplo con uno y ya pues ustedes entenderán cómo estoy haciendo el ejercicio. Voy a dejarlo por aquí, piloto. Sé que este es de la McLaren, pues creo que es de la McLaren, realmente pues, no es que yo sea, no es que esté muy actualizado en el tema, así pareciera. McLaren F1, vamos a ver cómo es el carro. Bueno, creo que es como negro. Entonces, bueno, miren aquí chicos, presten atención. Miren que tengo el mismo carro y todos tienen el mismo color, ¿cierto? Si yo quisiera hacer modificaciones en él, pues ustedes saben que esto se trata de un grupo de vectores, entonces yo voy dando clic, a medida que voy dando clic voy ingresando a las formas y pues simplemente llego a algún momento en el que cambio de color, ¿cierto? Cambio de color y pues ya voy a tener un cambio. Pero en este caso voy a mostrarles cómo modificar los colores cuando se trata de figuras que tienen un grupo. Y eso sirve mucho cuando queremos como adaptar algún vector que hemos descargado o que nos han suministrado a alguna armonía de color que ya venimos trabajando. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En Illustrator hay una herramienta que está arriba, acá en la barra superior. Aquí también nos aparecen propiedades de herramientas que estemos utilizando. Y van a ubicar esta herramienta que se llama Recolor Artwork. Vamos a ver si la encontramos en Windows. No, esta no, porque esta es simplemente una herramienta de grupos de vectores. Miren que si yo no tengo seleccionado un grupo de vectores, no va a aparecer. Solamente cuando tengo seleccionado algún vector, aparece. Entonces, debo tener un grupo de elementos y voy a seleccionar este círculo que se llama Recolor Artwork. Entonces miren lo que aparece en el Recolor Artwork. Él me va a identificar todas las tonalidades que tiene mi vector o mi grupo de vectores. Y miren que es coherente. Miren aquí como ustedes pueden ver que está el blanco, que está ¿cierto? Que están toda esta cantidad de azules. Este blanco corresponde a todos los blancos que hay aquí. Si selecciono este azul, va a corresponder a todos los azules que corresponden a este. Entonces, voy a seleccionar, pues aquí habría que tener como buen ojo para identificar cuál es cuál, pero mientras vamos pintando nos vamos dando cuenta. Entonces, doble clic y voy a cambiar la tonalidad. Aquí por un negro, a ver qué se cambia. Voy a ponerlo de un color rojo, así no corresponde a la escudería. Miren que ahí precisamente cambié las llantas y las cambió de una, entonces no. Te voy a dejarlo tal cual. Y este ya debe ser el color del chasis. Entonces miren, ahí todos los elementos que tengan eso en común. Entonces ahí ya podría personalizar el carro. Sería bueno pues mirar la referencia real. ¿Cuáles son los colores del carro? Entonces, supongamos que una Ferrari, pues bueno, más o menos podría ser algo como esto. Se tratara pues digamos de un Ferrari. Entonces miren cómo cambia el carro. Vamos a ver qué otras herramientas me da el Recolor Artwork. Miren que tenemos aquí cuando es asignación directa, ¿no? Miren que yo voy asignando manualmente un cambio de color, pero también puedo seleccionar aquí esta pestañita que dice Edit Active Colors. Esta es mucho más interesante porque vean que es más interactiva y me muestra todo el círculo cromático y miren que todos están yendo hacia los azules. O sea que si yo quisiera un carro que fuera más de los tonos amarillos o los verdes, pues basta con ir moviendo los circulitos
hacia el color que yo quiero tener prelación, y miren que van a notar que el carro, bueno, este no, estas son las llantas, así las donde estaban, pero miren que así también puedo controlar el color del carro. Miren que tengo todo el círculo cromático para hacerlo. Este voy a dejarlo como aquí. Voy a convertirlo en verde. Digamos que esta es la escudería verde. Entonces trato de que todos los colores estén por acá por los lados de los verdes. Así voy a tener la combinación. Y el color del casco. Podría manipularlo. Entonces le doy OK. Miren que esta es mucho más chévere, ¿no? Miren que rápidamente cambié el color de esos carros. Entonces hago lo propio con el resto. Aquí en edición. Y pues vamos componiendo lo que son las otras escuderías con los otros colores. Ya pues ustedes se pulen más, prestando más detalle al tipo de colores. Aquí pues pueden encontrar, si quieren las muestras cromáticas más exactas, pues cambian aquí la modalidad de color, o aquí pueden seleccionar directamente las muestras. Aquí ya tengo 1, 2, 3 y solamente faltaría este. Voy a ponerle la escudería que maneja los tonos negros. Acá también pueden personalizar cada color, ¿no? Esta barrita que tienen aquí. Seleccionan el punto y en la parte de abajo pueden llegar, digamos, a buscar los tonos que ustedes quieran generar. Ok, entonces, bueno, aquí lógicamente me quedé corto. Ya sería colocar, repito, por medio de los textos aquí. Soy Hamilton y bueno, los puntos que tiene y demás. Al final, lo que hacemos es exportar, miren, exportar como sería el último paso. Y cuando nosotros vamos a exportar este tipo de archivos, la clave está en darle siempre aquí, exportar artboards. Miren que yo puedo exportar por rangos. Podría exportar del 1 al 2 o solamente el 1. Si le digo a dar all, pues lo que hoy él me va a sacar una secuencia de imágenes, y esa secuencia de imágenes es la que subimos a la red social. Entonces, pues bueno, guarden hasta ahí. La idea es que continúen con el ejercicio, hagan la prueba subiéndolo a su red social. Simplemente quería darles pues este recurso que es muy utilizado pues para crear, repito, contenidos con algo de interactividad, utilizando pues el sistema que tiene en este caso una red social, ¿no? Que no va más allá simplemente de interacciones con likes y me gusta y todo esto, sino que también con los gestos que están ahí nosotros podemos como ofrecer un recurso adicional a nivel de contenido para mostrar una mejor experiencia digamos, al usuario. Bueno chicos, entonces pues ya para guardar archivo, guardar como, esto es universal en todos los programas. Miren que la extensión de los formatos de Illustrator es el punto Illustrator. Entonces, aquí le pongo práctica. Esta es como la práctica 3 o 4. Le damos guardar. Y ese es el archivo fuente que tenemos que conservar, ¿vale? El que podemos editar más adelante. Bueno, muchachos. Entonces, ya para terminar, voy a llamar a lista. Pues veo que ya pudieron conectarse más de los que estaban al comienzo. Entonces, les pido el favor, voy llamando a lista y ustedes van abriendo el micrófono, dicen presente
y ya se pueden ir retirando. Recuerden que el martes ya nos vemos la presentación de los parciales. Ya pues hicimos lo posible para que el tema de que ustedes tengan la facilidad de las herramientas pues esté cumplido. Ya la universidad pues facilitó el tema de los VPNs, también ya el campus, y quienes pues lógicamente tengan el computador con todas las aplicaciones para poder trabajar. Como les pido, no se vayan a desconectar, sé que ya el tiempo está sobre la hora, pero lo que me demore en llamar a lista. Johan Calambas. Profe. Okay. Juan Daniel Cano. Presente, profe. Juan Camilo Carmona. ¿Dijiste Juan Camilo Carmona, profe? Sí, sí. Ah, presente. David Céspedes. Presente, profe. Isabela Correa. Presente. Okay. Luisa María Cuero. Es que está pavimentado, no por el presente, profe. Antonio González. Antonio. Bueno, no contesta. Andrés Felipe Jiménez. Haga, profe. Okay. Bueno. Juan Felipe Jiménez. Aquí, profe, presente. Jean-Pierre Joven. Presente, profe. Joseph Marulanda. Presente, profe. Juan Sebastián Olivar. Presente, profe. Profe, sino que un compañero me mandó a decir que tiene problemas con el internet, es Antonio González, pero que sí él estuvo en una parte de la clase. Ok. Aquí pongo un identificativo especial para él. Sebastián Ordóñez. Presente, profe. Daniel Paz. Presente, profe. Andrea Pérez. Andrea Pérez. Andrea no está. Jonathan Rojas. María Paula Salazar. Presente. David Sánchez. Profe, él me dijo que él no había podido ingresar. ¿No? Tuvo problemas con la conexión. Ujú. Juan Pablo Sandoval. Presente. Y Manuel Fernando Beruti. Presente, profe. Bueno, muchachos, gracias. Entonces, nos vemos el martes. Hoy fue una clase totalmente seminario, donde pues, les mostré metodologías para que ustedes se apropien de lo que consideren les va a ser útil. La invitación es a que mucha práctica. Ya cerramos todo lo que es vectores. Nos vemos la próxima semana con los parciales y con Photoshop, introducción a Photoshop. Entonces, feliz noche, muchachos. Hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente.